Por Ahí si ya puse a acaso. grabar. Muy bien. Entonces, muchas de las cosas o todas de las cosas que han dicho son correctas realmente, es decir, entran dentro de la definición. Algo que vamos a estar haciendo un poco también en esta materia, en algunos momentos, es trabajar en ser muy precisos, ¿vale? En pensar en cierta medida en lo que estamos viendo. Es decir, la mayoría de los que estamos acá, si no es que todos, ya llevamos por lo menos 2 años en el cristianismo, ¿verdad? Por lo menos 2 años en el cristianismo. ¿Y esto qué hace? Esto es algo súper bueno, es algo muy positivo, pero a veces a la hora de estudiar determinadas cosas, y esto mismo nos pasa muchas veces cuando estudiamos la Biblia, no pensamos a veces en lo que estamos viendo en el momento puntual, sino que pensamos ya con un conocimiento contextual en determinadas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, preguntamos qué significa la palabra evangelio, la definición que hizo Janet al principio estuvo, pero mejor dicho, acertadísima, le pegó en el centro y perfecto. No, la palabra evangelio significa buenas noticias. Ahora, nosotros como cristianos sabemos, por ejemplo, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan los llamamos los evangelios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como no me acuerdo quién más nos ayudó a ver, en esos libros nos habla de la vida de Jesús, ¿cierto? Entonces, empezamos a atar cabos, ¿cierto? A relacionar cosas, enseñanzas, y todo eso es correcto, y todo eso es cierto. Pero entonces, si nos vamos ahí a ese punto central de, no bíblicamente, sino según la definición, la palabra evangelio significa buena noticia. En la Biblia, en el cristianismo y fuera del cristianismo, ¿vale? Buenas noticias, que también lo conocemos como buenas nuevas, ¿cierto? La palabra evangelio, por su origen del latín y en consecuencia después por el griego, que es por donde fue escrito, en el idioma en el que fueron escritos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Por ejemplo, y gran parte de los libros pues, de la Biblia. Esta palabra en su término griego, latín, perdón, es evangelio. Euangelion. Evangelion, ¿vale? Eso realmente no importa, simplemente es un dato curioso, ¿vale? No, no les voy a preguntar eso en el test, ¿vale? Pero ¿qué significa eso literalmente de su término del latín, del griego que viene del latín? Significa buen anuncio o buena noticia, ¿cierto? Buen anuncio o buena noticia. Y ahora vamos a preguntarnos un poco cuáles son las buenas noticias o por qué esas buenas noticias son trascendentes, pero pensemos por un momento de algo que es un reto. No sé, si lo pensamos de pronto dentro del contexto de lo que significa la palabra, ¿cierto? Que significa buena noticia. ¿Cómo podemos pretender nosotros, como cristianos que ya llevamos por lo menos 2 años de conocer el Evangelio, cómo vamos a pretender descubrir una buena noticia en algo que ya está escrito hace más de 2000 años y algo que todo el que ya se haya leído la Biblia lo ha leído todo? Para nosotros, y esta es pregunta para ustedes, ¿el Evangelio ha dejado de ser una buena noticia? Es decir, ¿qué implica, qué es necesario para que algo sea noticia? No es noticia que hoy son las elecciones de Estados Unidos, ¿cierto? Ya todos sabíamos que hoy eran las elecciones de Estados Unidos y eso no es una noticia para ninguno de nosotros, ¿cierto? No es una noticia que estamos en la época de la pandemia del coronavirus. ¿Qué sería una buena noticia? Que descubrieron la vacuna, que desapareció el virus, ¿cierto? Pero en el momento que ya lo conocemos, pues eso deja de ser noticia, ¿cierto? No, yo no les puedo decir a ustedes, chicos, les tengo una noticia. Hoy son las elecciones de Estados Unidos. Pues si alguien de pronto no se había enterado, pues de pronto se dirá, ah, bueno, eso es noticia. Pero los que ya lo sabían, pues, ¿cómo va a ser esto una noticia? Entonces, tenemos un reto con esta definición del evangelio, ¿cierto? Y es que evangelio significa buena noticia. ¿Cómo va a seguir siendo para nosotros esto una buena noticia? ¿Cómo va a tener ese punto de novedad? Deja de tener novedad, dejamos de ser nosotros objeto evangelizable,
Es decir, esa buena noticia para nosotros ya no tiene efecto. ¿Qué opinan ustedes? Creo que siempre tendrá efecto, ¿no? Siempre será una novedad porque, por ejemplo, cuando cada vez que leemos la Biblia, podemos leer un pasaje muchas veces, pero Dios nos habla de diferentes maneras y en diferentes situaciones, ¿no? O sea que siempre hay algo nuevo, por más que se lea y se relea la misma palabra, Dios siempre nos habla de diferentes formas en el mismo versículo, digamos. Ujú. Sara. Pensando por lo menos la suerte que tenemos en esta época de tener la Biblia, Ujú. porque hemos visto por lo menos a raíz del tiempo todas las persecuciones y todos los que tenían, por lo menos solamente por tenerla o querer tener la Biblia, y Ujú. nosotros tenerla y poder leer, como dice Patricia, un párrafo o escucharla, y siempre hay algo que se le queda a uno en su momento dado. O sea, entre más posibilidad tiene de pronto de estudiar algo, como que más sentido le encuentra a uno. Entonces, claro, o sea, es como decir, tenemos una noticia, pero realmente cuando uno enfatiza en la noticia, realmente comprende el mensaje. Entonces, yo creo que es algo que nunca, por más que sea, nunca pasará a ser antiguo. Ujú. Ok, genial, Julio. Sara y después Marce. Pues, o sea, yo pienso que, bueno, al final el Evangelio, la buena noticia es la salvación de Jesús, ¿no? Ujú. Entonces, hasta que tú no conoces o, bueno, crees y recibes a Jesús, no tienes esa salvación. Entonces, siempre va a ser algo nuevo para la persona que no. Si cuando tú estás evangelizando es porque estás dando a conocer algo que alguien no conoce, Ujú. que es la salvación Antes, que, ¿no? antes de pasar a Marce y a Vale, que también está levantando la mano, pero entonces cuando yo ya conozco el mensaje de salvación de Cristo, el mensaje de las buenas nuevas, deja de tener el aspecto noticioso para mi vida, Mm, un poco para que lo piensen todos también. Pues de noticia, pues sigue siendo buena, pero Claro, sigue siendo bueno. De acuerdo. Bueno, dejen esa pregunta ahí en el aire, listo, que ahorita volvemos a ella para escuchar primero lo que nos iba a decir Marce y después seguimos hablando del tema. Bueno, no sé, de pronto me va a hacer un lío un poquito, pero pues espero que me entiendan un poco. Pienso que los tiempos cambian, ¿sí? Vamos evolucionando, o sea, los tiempos van cambiando, pero la palabra de Dios nunca cambia. Ujú. Y entonces a medida que va cambiando el mundo o vamos evolucionando el día tras día, como va cambiando, hace que la palabra de Dios vuelva a ser nueva, ¿sí? O sea, no sé, es como que hoy estoy viviendo algo, Ujú. ¿sí? Y leo un pasaje de la Biblia y pasa lo que pues dice Patti, ¿no? Que vuelvo y de pronto dentro de 8 días leo este mismo pasaje, pero mi tiempo ha cambiado y esto hace de que lo vea con ojos diferentes. Pienso que a medida que va cambiando el tiempo, también la palabra de Dios, como nunca cambia, vuelve a ser nueva para nosotros. Ujú. Personalmente lo veo así. Ujú. Ok, Marce, vale. Pues lo que yo iba a decir va muy de la mano de lo que dice Marce. Es decir, como cada día hay cosas distintas, hay situaciones distintas, la palabra de Dios entra en acción cada día en cada una de esas acciones, en cada uno de esos momentos. Por eso no es algo que pierda validez, sino que cada día con todas las cosas que pasan es nueva en nuestra vida. Sin importar la situación o sin importar qué esté pasando, eso siempre tiene validez. Por eso es una noticia, es importante porque tiene rigor hoy. Ujú. Ok. Jenny y después Irma. Sí, yo lo que pensaba, no sé si lo han dicho antes que me desconcentré un momento, pero lo que pensaba es que es buena, o sea, es una buena nueva o es una buena noticia para aquel que no la conoce, Ujú. porque tal vez pensaba igual que Marce y que vale ahora, que es verdad que puede ser cada día que yo aprendo un poco más y que la recuerdo y que significa algo más para mi vida en determinado momento de la vida, también para mí misma, pero creo que es una buena nueva para el que no conoce que es una buena nueva. Ujú.
Ok, Irma. Vale, pues yo pienso que es una buena noticia porque a pesar de que, como decía Marcela, el mundo ha evolucionado, los tiempos cambian, las circunstancias que vivimos los seres humanos prácticamente son las mismas, ¿no? Entonces, en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos palabras de restauración, de esperanza, de perdón, encontramos todo lo que necesitamos en determinados momentos y como también decía Jenny, hay personas que no la conocen y nos sirve para que nosotros, el que no la conoce o nosotros mismos que ya conocemos algunas cosas de ella, la tomemos y nos ayude a sanar, a levantarnos. O sea, son noticias nuevas para nosotros de esperanza, de que Dios está allí, de que nos da una palabra de aliento, una palabra de restauración, ¿no? Dependiendo la situación en que el ser humano o también reafirmar lo que está viviendo, reconocer las equivocaciones. Entonces, allí encontramos esas noticias donde nos ayuda a cada uno a, a mejorar, a solucionar, a encontrar el significado a la situación que se está viviendo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Otra pregunta entonces, dejando un poquito en el aire eso que estábamos hablando hace un momento de si para nosotros entonces, si relacionamos lo que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz, ¿cierto? Es el mensaje de las buenas noticias que compartimos, ¿cierto? Es lo que más o menos he ido esbozando. Si ya lo conocemos, entonces si para nosotros conocer esa verdad sigue siendo buena, pero deja de tener un aspecto noticioso o novedoso, ¿cómo es posible que aunque siga siendo buena, no deje de ser noticia aunque ya la conozcamos, ¿cierto? O simplemente fue noticia en el momento que lo descubrimos, pero ya después dejó de ser noticia. Y lo que tenemos que preguntarnos entonces es, ¿cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias que hemos definido en cierta forma que es el Evangelio? Clau. Las buenas noticias, lo que pasa es que yo pienso que la palabra de Dios es permanente. Todo lo que dice se aplica en cualquier momento y para cualquiera de nosotros. Uh-huh. Entonces, por eso no deja de ser una buena noticia algo que ya hemos conocido, ¿sí? Uh-huh. O las promesas que Él nos da, por ejemplo, promesas cumplidas, pero luego esa misma promesa, de otra manera, el Señor también la puede aplicar a nosotros o puede ser una palabra para nosotros. Uh-huh. Cada que hablamos de algo, cada que leemos algo de la palabra, siempre nos llega y nos toca. Es como el resumen de todo lo que hemos estado hablando ahora, de que dependiendo de las circunstancias, esas mismas palabras nos sirven en diferentes circunstancias, porque se aplican en general lo mismo, ¿no? Entonces, Que es el conocerlo. de acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿cuál es, si yendo al grano a la definición, una persona, ustedes están hablando con una persona que no conoce nada del cristianismo, y bueno, ¿tú qué es lo que crees? Entonces tú dices, no, es que yo creo en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? No, el Evangelio son unas buenas noticias. Bueno, ¿y cuál es esa buena noticia? A ver, cuéntame cuál es la buena noticia. Que llegó la vacuna contra el coronavirus, ¿cuál es la buena noticia? Dani. Pues que a pesar de que pues Dios sabe que somos imperfectos y que, o sea, que nos arrepentimos, pero que volvemos a fallar, nos perdona continuamente, o sea, nos perdona otra vez. Uh-huh. Y que bueno, creyendo en su nombre y de que Jesús vino a morir en la tierra, pues tenemos pues el cielo. Ok, gracias Dani. Irma, tienes cerrado el micro. Abre el micro. El micro. No. Eso. Vale, para mí la buena noticia que yo encuentro es que Dios me ama, que Él tiene, ahí encierra, para mí ahí encierra todo, ahí en esa palabra está todo lo que Él es para mí o tiene para nosotros. Uh-huh.
El amor. Ok, Marce, Andrés. Para mí es como que, a ver, es la buena noticia de que hay salvación, de que soy salva, reconociendo a Cristo, ¿sí? Que soy salva por Cristo y que tengo vida eterna, ¿sí? Creo que para mí, pues esa es como la buena noticia. Ok, ok. Ahí dijo Marce un aspecto muy interesante en lo que acaba de contestar, que le incluyó un puntico. Todos han dicho cosas muy interesantes, ¿cierto? El tema del amor, el tema del perdón, todos son sumamente importantes dentro del mensaje de las buenas nuevas. Pero también Marce acaba de incluir un tema muy importante que es la salvación, ¿cierto? Porque que Dios sea amor, ¿cierto? O que Dios sea misericordioso, o que Dios perdone, o que Dios sea bueno. Una de las razones por las cuales a veces es muy difícil llegarle con el mensaje del evangelio a otras personas es la siguiente pregunta: ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Cierto? Es decir, yo igual tengo que seguir pagando el alquiler, yo igual tengo que seguir trabajando, yo igual tengo que seguir con mis problemas cotidianos, ¿cierto? Yo alguna vez tuve la oportunidad de invitar a unos amigos de la universidad a la iglesia, estuvieron en un evento que hicimos hace tiempo, éramos súper novatos en muchas cosas, aprendiendo un montón de cosas, ¿cierto? Yo era sumamente inexperto en mucho, pero apasionado, con ganas y con descaro. Yo creo que a veces Dios, más que valor, me ha hecho descarado en la vida, ¿cierto? De hacer cosas que después yo decía, uy, no, qué pena, yo cómo hice esto, y invité a mis amigos de la universidad, pero bueno, hicimos un evento ahí, los invitamos y al final, pues yo les pregunté, bueno, ¿y qué tal les pareció? Y ellos me decían, bien, bien, estuvo guay, me gustó, estuvo entretenido. Y ahí yo, en cierta medida, como dicen acá en España, me di con un canto en los dientes, ¿cierto? Al darme cuenta que tal vez lo que yo les estaba mostrando a ellos era algo que para ellos era exactamente lo mismo que cuando nos invitan a ver una película o cuando nos invitan a una obra de teatro, ¿cierto? El hecho de que, no sé, acá en Madrid es muy famoso el musical del Rey León, ¿cierto? Y es un espectáculo y es maravilloso, es muy bonito. Pero el hecho de que yo haya ido al musical del Rey León y que esté completamente de acuerdo en que es un espectáculo, que es una obra teatral maravillosa, que deja un mensaje muy bonito, no va a hacer que yo vaya a ver el musical del Rey León cada 8 días, ¿cierto? Aunque me lo regalaran, ¿cierto? No lo haría porque diría, espectacular, me gustó mucho, pero ¿a mí qué? ¿Cierto? Me entretuvo y la pasé guay, estuvo divertido, hasta me emocionó y todo, hasta me puso a reflexionar en el ciclo vital, digamos, ¿cierto? Y en todo lo que deja el mensaje de la película, de la historia, del musical, pero ya, ¿cierto? Voy a tomar ese mensaje, lo voy a recibir y ya está. A veces, por ejemplo, en la iglesia hacemos eventos, ¿cierto? Para que puedan llegar personas, o a veces hablamos con personas en círculos íntimos y les hablamos de Jesús, les hablamos de Cristo, pero la pregunta que tal vez es la razón por la cual es difícil poder a veces lograr que otras personas vean la buena noticia es, ¿a mí qué? ¿Cierto? A la gente que le dé igual la política, que le dé absolutamente lo mismo, que mañana gane Trump o Biden, va a decir como, igual todos son políticos. ¿A mí qué? La persona que tenga una posición política, la persona que vea importante eso para la influencia del mundo y de todo, pues hasta seguramente va a estar pensando en eso, ¿cierto? Hasta que se entere de quién habrá ganado, quién no habrá ganado. Respecto al mensaje del evangelio, que Dios sea amor, que haya salvación, ahora esa pregunta no quiero que la contestemos, pero que tal vez no la hagamos durante toda esta clase, es, ok, sí, Dios es todo eso, Dios me ofrece todo eso. La buena noticia es que Dios es amor, que yo era un pecador y que Dios me perdonó y que Dios me perdone y que Dios no me valora por lo que yo haga, sino por lo que Él me ha hecho en Cristo y bueno, todo lo que entendemos de lo que nos ha dicho Cristo en su palabra de Dios. Pero, ¿a mí qué? ¿Cierto? Y que lo pensemos también en cierta forma como lo pueden pensar o como lo pueden ver personas que no son cristianas. ¿A mí qué? Es decir, es que tú vas a la iglesia, la pasas muy bien, el pastor te echó un sermón de 30, 40 minutos muy interesante, en la alabanza a cantar una canción que es muy bonita, pero es que a mí no me gusta esa música. Y yo no necesito, a mí no me cayó tan bien el pastor como a ti. Es decir, entonces el evangelio no es para los que no les gusta esa música o para los que no les convence lo que dice ese pastor. Entonces, un poco quiero que revolucionemos nuestra cabeza
respecto a lo que significa la palabra evangelio, porque el evangelio es una buena noticia no solamente para aquel que conoce el mensaje del evangelio por primera vez. El evangelio es una buena noticia para todos y sigue teniendo no solamente la parte de la bondad del mensaje, sino que sigue también incluyendo la parte novedosa del mensaje, ¿cierto? Claro, hay cosas que ya sabemos que no saben otras personas, pero ¿cómo va a seguir siendo esto un mensaje noticioso? Ojo, y no solamente noticioso, sino también transformador. Mira, en este momento para cualquier ser humano del planeta, el hecho de poder tener el antídoto, la vacuna o lo que haga que no le dé coronavirus, sería una notición, ¿cierto? Es decir, si tú le dices a una persona, hey, es que yo ya sé cómo no tener coronavirus, por la vía que fuese, y estar protegido y no estar afectado por el coronavirus, puede que a ti no te importen las farmacéuticas, puede que a ti no te importe la ciencia, puede que a ti no te importe yo qué sé, la situación global, que tú seas un pasota de la vida y te dé igual lo que le pase a los demás. Pero a ti, tú vas a decir, dígame qué es lo que tengo que hacer para que no me dé coronavirus, ¿cierto? ¿Por qué? Porque implica tu condición humana, ¿cierto? Entonces, el evangelio no es un mensaje para algunos que tienen más sensibilidad hacia lo espiritual. El evangelio no es un mensaje para algunos que de pronto han visto situaciones complicadas en su vida o que tienen problemas o que tienen enfermedades o que tienen problemas en la casa o que son más, no sé. La condición de la humanidad, ¿cierto? Con el pecado es millonésima, millones de veces, infinita veces peor la situación del pecado en la humanidad que incluso lo que puede implicar el coronavirus, ¿cierto? Y la solución o la vacuna, ¿cierto?, al pecado es de interés para todos. Hagan de cuenta, es como si de repente, no me refiero a negacionistas del coronavirus, sino que de repente hubiese personas que empiezan a desconocer cómo afecta el virus en las personas. No porque quieran ser negacionistas y decir que es que no existen, sino porque de repente se anestesian contra el problema, ¿cierto? Y se convierten en portadores, en personas que padecen activamente el virus, que transmiten el virus, pero desconocen que necesitan de una vacuna. O dicen, es que es la situación humana. Así ya somos y ya los seres humanos vamos a tener que tener el coronavirus siempre. Entonces, pues yo lo que puedo hacer es comer saludable, ¿cierto? Para que no me afecte, hacer ejercicio, ¿cierto? Tener como unos hábitos de vida que me hagan más llevadera mi vida. Oye, pero te ofrezco la vacuna, el antídoto para eso. No, pero es que no estoy seguro, ¿cierto? Lo que nosotros estamos compartiendo cuando hablamos del evangelio es una noticia mejor que saliera mañana en el periódico la noticia de que se descubrió la vacuna contra el coronavirus. Y es algo que afectaría nuestra vida de manera cotidiana. ¿Qué es entonces la vida eterna bíblicamente? Vamos por favor a Juan 11:25. Y vamos a ver hoy simplemente dos pasajes, pero de estos dos pasajes vamos a revolucionar nuestro concepto del evangelio y del evangelismo en nuestras vidas. Porque Jesús nos define claramente en estos dos pasajes que vamos a ver el evangelio de una manera magistral. Juan 11:25 nos dice, quiero que lo puedan tener todos ahí a la mano, que lo puedan tener en sus Biblias para poderlo subrayar, tenerlo ahí, revisarlo, leerlo. Juan 11:25. ¿Listo? Voy a leerlo. Dice Juan 11:25. Entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Jesús está, les repito, haciendo el paralelismo con la situación en la que vivimos, que de repente Jesús diga, yo soy la vacuna contra el coronavirus. El que cree en mí no solamente tiene que preocuparse de lo que le va a pasar estando vivo, vivirá aunque muera, ¿cierto? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús es igual a vida eterna, ¿cierto? Creer en Jesús es igual a vida eterna. Dos palabras sumamente importantes, vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera.
Ojo a lo siguiente. Hay veces que hemos entendido este pasaje y en la humanidad hemos entendido por mucho tiempo, a veces de manera equivocada, este pasaje de una manera donde simplemente le vamos a cambiar una palabrita. La mayoría de los cristianos, o bueno, la mayoría no, muchos cristianos y muchas personas que de pronto buscan de Dios en su vida para poder tener una vida como Dios quiere, han leído o hemos llegado a leer este pasaje de esta manera. Léelo tú ahí en tu Biblia, yo simplemente le voy a cambiar una palabra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá cuando muera. La mayoría de los cristianos, o muchos cristianos, hemos entendido la vida eterna de esa manera. Hemos crecido con la idea de que la salvación es algo que vamos a disfrutar a partir del momento en que nos morimos, ¿cierto? Hemos por mucho tiempo creído que la salvación consiste en que, ok, que la vida eterna para mí es algo que va a entrar a tener efecto en el momento que yo me muera. Conozco de Cristo, si conocí de Cristo con 20 años, con 30, con 50, con 80, pues bien, porque recibo a Cristo como el Señor y el Salvador de mi vida, ¿cierto? Y como he recibido a Cristo como el Señor y el Salvador de mi vida, pues ya entonces sé que soy salvo. Mientras tanto, ¿qué hago en la vida en la tierra? Pues apechugar porque acá estamos, entonces aguantamos, ¿cierto? Que nos caigan galletas de un lado, que nos caigan panes del otro, ¿cierto? Que tengamos que estar recibiendo golpes de la vida, que tengamos que estar aguantando. Como yo soy cristiano, pues sí, yo creo que Dios tiene sus promesas, pero mi esperanza está en que Él está preparando una morada eterna para mí, que es verdad, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que eso no sea cierto, pero pensamos que el cristianismo es algo que va a empezar a tener efecto en el momento de morir. Y por mucho tiempo, históricamente, por mucho tiempo se cayó en el error, ¿cierto? De que la iglesia transmitió a la humanidad que la salvación de Cristo consistía, que la vida eterna consistía en que a partir de que mueres, vas a disfrutar de la vida eterna. Cuando Cristo lo dijo muy claro, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cuándo comienza la vida eterna para el cristiano? En el momento que cree en él, ¿cierto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, es decir, el que cree en la afirmación que Jesús acaba de hacer, que Él es la resurrección y la vida, con lo cual ahí nos está incluyendo el paquete de que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó, que Él nos dio vida eterna, que Él, bueno, todo lo que significa que Cristo haya resucitado, ¿cierto? Y que Cristo viva. Dice, el que cree en mí vivirá aunque muera, no cuando muera. Es decir, tú y yo, todos aquellos que ya hemos recibido a Cristo, que hemos creído en lo que Él acaba de decir, que Él es la resurrección y la vida, ya estamos viviendo la vida eterna. ¿Cuál es la esperanza que además nos da Cristo? Que aunque muramos, vamos a disfrutar la vida eterna. No dice, todo el que crea en mí vivirá, no solamente cuando se muera, sino que todo el que cree en mí tiene que morir para poder disfrutar la vida eterna. Claro, hay un concepto bíblico, ¿cierto? Que nos habla que el discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo, ¿cierto? Y bueno, todo este concepto de ser discípulos de Cristo, pero obviamente cuando hablamos de esa muerte nos referimos a la muerte, a la muerte del viejo hombre, ¿cierto? Porque nacemos de nuevo y al momento de nacer de nuevo somos una nueva criatura, con lo cual hemos muerto a nuestra vieja naturaleza, pero no se refiere a la muerte física, no se refiere a que tenemos que morir en la tierra para poder empezar a disfrutar de la vida eterna. Entonces, primer concepto importante, creer en Cristo es igual a vida eterna. Primer mensaje de buena noticia. La primera buena noticia que Jesús nos está dejando en este primer versículo que estamos leyendo, Evangelio, buena noticia es que el que crea en Jesús vivirá aunque muera. Cristo nos está diciendo incluso que vamos a morir, ¿cierto? El que cree en mí vivirá aunque muera, ¿cierto? Habrán algunos que no me voy a meter ahorita en temas escatológicos, pero habrá algunos que no morirán porque serán arrebatados antes de morir y bueno, todo ese cuento. Pero hasta hoy la estadística muestra que todos han muerto y seguiremos muriendo mientras se cumple, ¿cierto? Todo el tema de la doctrina de los últimos tiempos. Entonces, una promesa para el presente del cristiano. Ya estamos viviendo la vida eterna. Ya estamos viviendo en la época de la vida eterna. Entonces,
Juan 17:3, vamos porfa todos a Juan 17:3. Y entonces Jesús nos acaba de decir que todo el que cree en mí vivirá, ¿cierto? Es decir, creer en Cristo es igual a tener vida eterna. Entonces yo les voy a hacer una pregunta para que nos la contestemos ahora con el versículo y es, ¿qué es la vida eterna? ¿Cierto? Si Cristo nos acaba de soltar esa de que todo el que cree en Él tendrá vida eterna, bueno, listo, Jesús, muy bien. Pero entonces, ¿qué es vida eterna? Si además estamos viendo que la vida eterna es algo que comienza ahora en la tierra y no tenemos que morirnos para poder empezar a disfrutar de esa vida eterna. Entonces, ¿tienen Juan 17:3? ¿Listos? ¿Preparados? Juan 17:3 dice, me encanta, me encanta como lo dice porque hay otras cosas en las cuales Jesús utilizó parábolas, ¿cierto? Y a veces se explicaba de maneras como a veces un poco difíciles de entender, pero Jesús dijo, necesito que esto les quede sumamente claro, ¿cierto? Y entonces estamos leyendo palabras de Jesús, ¿cierto? En Juan estamos viendo la vida de Jesús y el que nos está hablando aquí es Jesús. Y Jesús dice, necesito que esto les quede sumamente claro. Entonces, por si cabía duda y por si nos costaba trabajo entender qué significa la vida eterna, Jesús dijo, voy a hacer esto, mejor dicho, para dummies, para principiantes, para niños, viejos, adultos, todo tipo de persona en toda la época que estemos. Va a definirlo, entonces atento. Y esta es la vida eterna, 2 puntos, ¿cierto? Dice la Biblia. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, en Juan 11:25 nos dice que Jesús ha venido, ¿cierto? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, pero también nos ha definido qué significa la vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? La vida eterna es igual a conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Vida eterna es poder conocer a Dios y conocer a Jesucristo. En eso consiste el mensaje del Evangelio, en que tú y yo podemos conocer a Dios y que tú y yo podemos conocer a Jesucristo. Y por eso no va a dejar de tener el aspecto novedoso o noticioso que tiene la buena noticia. Porque es que no vamos a dejar de conocer a Dios en su infinita bondad, misericordia, amor, justicia, ¿cierto? Vamos a seguir conociendo a Dios. Por eso es una noticia que sigue vigente para aquellos que ya hemos conocido incluso esto de lo que acabamos de hablar. Es una noticia constante que podemos estar recibiendo día a día, porque cada día vamos a seguir conociendo más y más y más de Dios, más y más y más de Jesucristo. Entonces, el evangelio no es lo que evangelizar, no es lo que hace el pastor el domingo al terminar el culto y a decir, si eres nuevo te voy a invitar a que hagas una oración después de mí, tomes una decisión y entonces la persona ora, pasa adelante y luego un grupo de personas que se encarga de recibirlo le da un papelito y lo invita a que el próximo domingo venga, entonces evangelizamos. Evangelizar es algo en lo cual todos estamos. Ser evangelizados es un proceso en el cual todos seguimos caminando. Y me encanta algo que dijo Pau al principio cuando habló de las expectativas de la clase, porque decía que una expectativa era que ella quería como evangelizarse para poder seguir evangelizando a otros. Y esto es sumamente importante y lo vamos a ver de esta manera. Cuando Jesús dice que la vida eterna es que conozcamos a Dios y que conozcamos a Jesucristo, va a ser un proceso en el cual aquí en la tierra no vamos a llegar a concluirlo de manera completa. ¿Cierto? ¿Cuándo terminaremos conociendo completamente a Dios? Cuando muramos, ¿cierto? ¿Significa eso que la vida eterna comienza cuando muramos? No, ¿cierto? Significa que el proceso de seguir conociendo y de tener esa plenitud de la relación con Dios se completará cuando muramos, y no solamente cuando muramos, sino pues cuando se cumplan todas las promesas que están en el Apocalipsis, que verán más adelante en escatología. Pero ahora aquí en la tierra ya tenemos el mensaje de salvación. Ahora aquí en la tierra ya tenemos el mensaje de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Entonces, les dije que íbamos a ver dos pasajes, pero realmente vamos a ver 3, ¿vale? Ahora quiero que vayamos a Juan 20:30. Juan capítulo 20, versículo 30. Porque entonces ya tenemos estos 2 elementos, ¿no? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es creer en Cristo? Es vida eterna, ¿cierto? Vida eterna es decir, ¿cómo accedo, mejor dicho, a la vida eterna?
Para acceder a la vida eterna tengo que creer en que Jesús es la resurrección y la vida. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Jesús y conocer al Padre. El que no crea en lo que Jesús ha hecho no puede acceder a la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Padre y conocer a Jesucristo, ¿cierto? A ti, el único Dios verdadero, y a mí, ¿cierto? Dice Jesucristo. Y en Juan 20:30 nos encontramos con la conclusión del Evangelio, ¿cierto? Estamos llegando hacia el final del Evangelio de Juan. Y en este libro, en el libro de Juan, cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Que son libros que solemos conocer como los evangelios. ¿Por qué conocemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan como los evangelios? Porque son libros que nos hablan del mensaje de Jesús. Es decir, Jesús se está dando a conocer, ¿cierto? Jesús nos está dando a conocer a Dios. Por eso a Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo llamamos evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia. ¿Cuál es mi manera de poder acceder de manera ilimitada a la noticia de lo que Cristo vino a hacer? Pues leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Pero estos libros adquieren el nombre de evangelios porque la palabra evangelio significa buena noticia, no al contrario. Es decir, la palabra evangelio no empezó a existir cuando se escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De hecho, como les decía, la palabra evangelio no llega a existir en un contexto cristiano. Jesús no se inventa la palabra evangelio. La palabra evangelio, que significa buena noticia, era una palabra que se utilizaba como nosotros decir noticias, ¿cierto? La palabra noticias existían desde muy atrás. Y el contexto, y lo que significaba esto en el contexto que se utilizara era una buena noticia. Haciendo un paréntesis un poco, la buena noticia que solía traer, a la cual solían llamar un evangelio, solía ser la noticia que anunciaba que un pueblo había ganado una batalla, o un pueblo y otro pueblo habían llegado a un acuerdo de paz, y eso era la noticia, ¿cierto? Que dos pueblos ya no estuvieran enfrentados. Entonces, a esa carta, ¿han escuchado el pasaje que dice, dichosos son los pies de los que anuncian la paz? Cuando dice no sé si sabían, acá, paréntesis, ¿vale? Esto no tiene que, anécdotas de evangelismo, ¿vale? Datos curiosos del evangelismo. La palabra maratón, no sé si saben de dónde viene la palabra maratón, de las maratones que corren hoy en día de 42 kilómetros, viene de algo que sucedió en un momento histórico, ¿cierto? De una batalla de un pueblo que se llamaba así, Maratón, ¿cierto? En el cual había una guerra, y bueno, me voy a meter acá a hablarles de detalles en profundidad de cómo era el cuento, pero la cuestión fue que la batalla la estaban presentando en un campo de batalla, ¿cierto? Pero también había otro flanco que era la batalla por mar. Y había una batalla, y un poco la instrucción que tenían los de un pueblo era, viejos, si a partir de tal momento no ven que volvemos, es decir, que el ejército no vuelve, es porque perdimos. Y si perdimos, va a llegar por el otro lado, por la parte marítima, va a llegar el enemigo y los va a arrasar. Entonces, si eso, ustedes quemen todo, salgan corriendo, no dejen nada. Y ellos ganaron la batalla, pero la ganaron muy al límite y dijeron, esta gente va a creer que perdimos y van a quemar todo y van a salir corriendo, y pues nos vamos a quedar como si hubiéramos sido derrotados. Entonces le dijeron a un pelado, a un chaval, a un chico, a una persona, amigo, váyase usted corriendo hasta allá, ¿cierto? Y lleva el mensaje, lleva la buena noticia, lleva el evangelio, ¿cierto? De ganamos la batalla, ganamos la guerra. ¿Qué distancia separaba el campo de batalla con la ciudad? 42 kilómetros. Este personaje que corrió 42 kilómetros hasta su pueblo, ¿cierto? Y que llegó allá, pues, como vemos hoy en día cuando corre una maratón, pero pues imagínense cómo son los pies de una persona que en estas condiciones corre 42 kilómetros. Creo que son todos menos hermosos, ¿cierto? Creo que son todos menos hermosos. ¿Cómo fueron los pies de Cristo maltratados por nosotros, ¿cierto? Para traernos el mensaje de salvación y de buena noticia, destrozados, atravesados por un clavo, pero para nosotros son hermosos los pies del que vino a anunciar la paz, que vino a traer el mensaje de restauración en la relación del Padre con nosotros. Entonces, volviendo a Juan, que es uno de los evangelios, ¿cierto? Es una de esas cartas que nosotros podemos llevar corriendo, como esta persona que corrió 42 kilómetros, al mundo, a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que nos conocen alrededor, y decir, no estamos en guerra,
Ya Cristo declaró la paz y venció al enemigo. Y tenemos la capacidad de tener una relación armoniosa con Dios, porque antes el pecado había roto nuestra relación con el Padre, ¿cierto? Y no me voy a meter ahora en temas de fundamentos de la fe, de ponernos a explicar pues en qué consiste el mensaje del Evangelio en profundidad, pero en el libro de Juan encontramos, que es uno de los evangelios, encontramos esto. En este libro encontramos 7 señales que a diferencia de los otros libros, en los otros libros los suelen llamar milagros, pero en el Evangelio de Juan lo llama también señales, ¿vale? Y son 7 milagros que Jesús hizo a lo largo de su vida como señales. ¿Señales para qué? Vamos a ver lo que dice Juan 20:30. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer en él, en su nombre, tengáis vida. ¿Qué hizo Jesús para que la gente creyera el mensaje del Evangelio? ¿Qué hizo Jesús para que la gente creyera el mensaje de las buenas noticias? Hizo unas señales, ¿cierto? En forma de milagros para que la gente pudiese creer en quién era él. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estas 6 clases, en estas 6 sesiones? Pues vamos a hacer la Academia de Milagros y vamos a repartir dones y milagros acá para que me hacen el favor y se van al cementerio que está por ahí cuando uno va a la iglesia, ¿cierto? Y hasta que no se levante uno, no aprueba la materia. ¿Listo? Realmente, los milagros y las señales que Jesús hizo, no los hizo solamente para que se calmara el dolor de alguien, ¿cierto? O para que hubiese abundancia y alimento, ¿cierto? Porque, por ejemplo, convirtió el agua en vino. No solamente hizo milagros para traer alegría al momento, no solamente hizo milagros para repartir comida, ¿cierto? Cuando multiplicó los panes y los peces, no solamente hizo milagros para que una persona fuera sanada en un momento específico. ¿Para qué Jesús hizo milagros y señales? Versículo 31, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y tal vez llegados a este punto, podríamos un poco o sentirnos retados o desanimados de decir, no, pero pues es que yo la verdad no sé si yo vaya a hacer milagros. Es decir, yo no sé, pues a mí me gustaría, pero yo eso de orar para que alguien se sane, pues yo sé que yo creo en Dios que Él es poderoso, pero no lo sé, no estoy seguro. Imagínense multiplicar los panes y los peces o cambiar el agua en vino. Pues será, ¿sí? ¿Será que eso es lo que Dios va a hacer para que nosotros logremos que otras personas puedan creer? Pues tal vez, ¿cierto? Tal vez es lo que Dios quiere que hagamos, pero quiero hablarte de algo más poderoso antes de hablarte de milagros que tú y yo podemos hacer. Y es el milagro que Dios hizo en tu vida y en la mía. Tú y yo somos un milagro. ¿En qué sentido? En que tú y yo estamos un martes 3 de noviembre de 2020, en medio de una pandemia, a las 9:35 de la noche, leyendo un mensaje escrito hace 2000 años, donde creemos en un personaje que no hemos visto físicamente, ¿cierto? Del cual no hemos escuchado audiblemente su voz, ni lo hemos visto de una manera visual, ¿cierto? Pero que sabemos que ha transformado nuestras vidas, que nos ha amado, ¿cierto? Que nos ha perdonado y con el cual podemos tener una relación directa. Es un milagro que nuestra relación con el Padre haya sido restaurada. Es un milagro que nosotros podamos acceder al trono de gracia de Dios por medio de lo que hizo Jesucristo. Jesús hizo señales y milagros para que discípulos, el propósito de Jesús de hacer milagros no era hacer milagros por impresionar a la gente. El propósito de Jesús de hacer milagros no era mostrar que era muy misericordioso y que era un filántropo que buscaba el beneficio de la sociedad para que lo vieran a él como una persona muy generosa y muy entregada. El propósito de Jesús era que pudiésemos creer en Él. ¿Por qué el propósito de Jesús es que podamos creer en Él? Porque el que crea en Él tiene vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que lo podamos conocer a Él, ¿cierto? Y al Padre. Tú y yo somos una señal. Tú y yo somos una señal milagrosa. ¿Y sabes para qué tú y yo somos una señal milagrosa? Para que otros puedan creer.
Tú y yo somos una señal milagrosa en las ciudades donde vivimos, en el trabajo en el que estamos, en el colegio, en la universidad donde estamos, ¿cierto? En el vecindario en el que vivimos. Tú y yo somos la señal milagrosa que Cristo ha hecho para que los que nos rodean puedan creer en Él. Les voy a contar, ponerse uno de autoejemplo no suele ser lo más agradable, pero tengo el atrevimiento de hacerlo porque sé que es lo que Cristo ha hecho y no es lo que yo hago, y que además es una obra en proceso y en construcción. Les voy a contar una pequeña anécdota que yo pues, he tenido la oportunidad de tener. Los que tengan perros y tengan por ahí vecindarios donde uno saca a los perros, saben que los perros son una excelente excusa para romper el hielo y hablar con gente con la que uno no hablaría. Yo personalmente soy una persona que me considero que me cuesta trabajo romper el hielo con personas desconocidas. No suelo hablar con gente. Hasta que yo no tuve perro, yo no sabía ni cómo se llamaba mi vecino de al frente. Cuando tuve perro, me hice amigo de todo el vecindario. Para los tímidos, consejo, cómprense un perro. Y a través de eso generé una amistad con una persona no cristiana y nos veíamos en el parque sacando al perro y hablábamos. Y pues personalmente mi círculo de personas no cristianas está muy reducido porque trabajo en la iglesia, sirvo en la iglesia, los pastores son mis papás, mi hermano es pastor en otra iglesia, mi otro hermano pues también es cristiano, mi círculo es casi que muy cerrado y a veces uno diría como, ay, qué rico no tener, tal vez los que suelen estar en ambientes a veces conflictivos y hostiles dirán como, ay, no, tan rico que no te toca estar lidiando a veces con las cosas que a veces nos toca lidiar. Pero para mí llegó a ser un conflicto súper grande de decir, necesito mundo, pero no pues mundo para irme al mundo, sino necesito mundo para poder llevar el evangelio, ¿cierto? Y para poder llevar el mensaje de salvación y a través de lo que Cristo ha hecho en mi vida, poder llevar el mensaje de amor a otras personas. Y tuve la oportunidad de conocer, o he tenido la oportunidad de conocer a diferentes personas con la excusa del perro. Y bueno, con el tiempo empecé a hacer una relación pues cercana de hablar y de confianza y esta persona pues me estaba pasando por un momento difícil en su vida también y me contaba, no sé, estoy pasándolo mal por esto, por lo otro y me iba contando cosas que le sucedían y hablábamos y bueno, nos vemos y nos veíamos a los 2 días o a los 3 días y volvíamos y caminando por el parque hablábamos y una y otra vez. Cuando pues yo empecé a ver la oportunidad de, pues yo la verdad en mi timidez y en mi poca osadía, como que pasaron como 6 meses hasta que yo le dije, no, yo soy cristiano. Sí, eso que trabajo en la iglesia, mis papás son pastores, ¿cierto? Porque, bueno, ¿y tú vives con tus padres? Sí. Qué bien. Bueno, no, chao, me tengo que ir a trabajar. ¿Te vas a tu trabajo? Sí, me voy al trabajo. Y yo era como, no, estoy desaprovechando cada oportunidad de poder hablarle de Dios a través de cualquier excusa, es decir, como que por cualquier lado le puedo hablar de Dios, ¿cierto? Y un día yo tenía una pulsera que tenía en inglés unas iniciales que significan ¿qué haría Jesús? Y un día ella me preguntó, oye, ¿y esa pulsera qué significa? Entonces le conté, ¿no? Estas iniciales significan ¿qué haría Jesús? Y la verdad, a través de eso le empecé a explicar un poco mi fe. Yo le dije, mira, yo la verdad no creo en Dios como un elemento religioso, yo no creo en Dios porque me lo hayan impuesto, yo no creo en Dios como algo que me imponga unas cosas que sean difíciles de cumplir. Yo creo en Dios porque creo en Jesús como el ejemplo perfecto, ¿cierto? De ser humano que no ofendió a nadie, que hizo las cosas por amor a los demás. Y entonces mi cristianismo en cierta medida pues está un poco definido por esta pulsera, ¿cierto? Lo que yo busco es en todo momento, en mi vida íntima, en mi vida con mi esposa, en mi vida con mis amigos, con mis padres, preguntarme cómo lo haría Jesús, porque es el mejor referente que cualquiera puede tener, ¿cierto? Para tomar decisiones acertadas en la vida. Entonces me dijo, oye, me gusta mucho esa manera de verlo, me gusta mucho esa reflexión, me gusta tu manera de ver a Dios. Y ya, se quedó en eso la anécdota, la conversación, pasó el tiempo, yo le regalé una Biblia, yo he tenido la oportunidad de compartir con esta persona, así de hablarle y coger el evangelio y decirle, pero la persona no ha tomado una decisión por Cristo. Pero una vez la persona me dijo, mira, el otro día, anoche, pasé una muy mala noche, he tenido muchos problemas con una cosa, con la otra, y no podía dormir y no sabía qué hacer y me sentía angustiada. Y ya era tarde y dije, voy a llamar a Nico y a Meli, pero es que ya era muy tarde y me dio vergüenza llamarlos. Y yo le dije, no, mira, cuando quieras, no importa, llámame, no es problema, ¿cierto? Uno todo ahí, no quiero desaprovechar la oportunidad cristiana de poder llevar el mensaje de amor a la gente en el momento que sea. Yo le dije, no, cuando sea, llámame, no pasa nada. Y dice, no, sí, pero la verdad estaba angustiada, pero luego me tranquilicé porque pues bueno, no te podía llamar, no podía llamar a Meli, pero me acordé de tu pulsera.
que decía ¿qué haría Dios? ¿No? Ella no puso ¿qué haría Jesús? Sino ¿qué haría Dios? Me acordé de tu pulsera que ponía ¿qué haría Dios? Y ¿sabes qué, Nico? Y yo, ¿qué? Dime, cuéntame. No sé qué haría Dios porque yo no conozco a Dios. Pero como tú sí lo conoces y yo te conozco a ti, pues pensé, ¿qué haría Nico? Miren, no me han votado mejor elogio en mi vida. Es decir, no ha habido algo que me haya hecho mi cristianismo y mi nuevo hombre que se haya como, ¿cierto? Yo me elevé en una nube, ¿cierto? Y yo dije, ya, Dios, llévame, ya esta vida en la tierra ha merecido la pena. Alguien me mira a mí y se pregunta, ¿qué haría Nico? Porque lo que haría Nico es lo que haría Jesús. Eso sería lo máximo. Y mira, sigo orando y clamando por esta persona para que pueda tomar una decisión por Cristo, pero ha transformado un poco esta experiencia mi manera de ver el evangelio y el evangelismo, porque entendí que para ella yo soy lo más cercano a Dios y no, es decir, no enorgulleciéndome, ¿cierto? No estoy diciendo como yo soy lo más cercano que ella tiene a Dios, no, obviamente no, pero de verdad si yo conozco a Cristo y conozco el amor de Jesús y yo vivo, respiro, me alimento del amor de Cristo en mis decisiones cotidianas, ella es lo más cercano al amor de Cristo que hay a su alrededor. Y a veces tal vez pensamos más en desgastarnos explicando una cantidad de conceptos religiosos que cuesta trabajo transmitir, cuando tenemos que esforzarnos más a veces en ser el ejemplo de amor que fue Cristo. Entendamos que tú y yo somos la señal que las personas que nos rodean tienen para que puedan creer en Dios. Tú y yo no solamente somos Camila, Julio, Claudia, Janet, Fabián, Andrés, Nicolás, ya no somos eso. Es decir, si cogemos nuestro DNI, borrémosle el número, borrémosle el nombre, borrémosle a nuestro pasaporte el nombre, lo que sea. Y nuestra definición, más que ser hombre o que ser mujer o que ser colombiano, español o de donde sea que hayamos nacido, ¿sabes qué somos nosotros en este mundo? Somos obviamente hijos de Dios, pero en la trascendencia en este mundo, ¿sabes qué somos? Una señal. Somos una señal. Identifíquese. ¿Usted quién es? Soy una señal. Soy una señal para que otros puedan creer en el amor de Dios. Si nosotros vivimos como una señal de Dios en nuestra vida, en nuestro mundo, para que otros puedan creer, te lo aseguro, mejor dicho así, pero apuesto lo que haga falta, que no vas a volver a pasar en tu vida cristiana por la idea de, se me pasó el primer amor. No vas a volver a pasar en tu vida por la idea de, es que me cuesta mucho orar y leer la Biblia. Porque si en nuestra mente tenemos grabado que somos una señal, tenemos que estar alimentados de esta señal y alimentados de esta señal estar esparciendo y expandiendo el mensaje y el amor de Cristo a nuestro alrededor. Porque entendemos que el propósito de nuestra vida aquí en la tierra no es tener una economía estable, una cuenta bancaria llena y abultada, no es tener hijos o tener nietos o tener estabilidad económica o salud perfecta. Nuestro propósito aquí en la tierra es ser una señal. Ser una señal para las demás personas. ¿Para qué? Para que puedan creer. Ahora, para cerrar todo este concepto del cual hemos estado hablando, ¿somos una señal para qué? Para que otros puedan creer. Y así como definimos la palabra evangelio en griego, ¿cierto? Que era el término original en el cual fue escrito esto. Tenemos que entender ahora el concepto de creer, no bajo el concepto griego, porque aunque la palabra fue escrita originalmente en griego, el que nos está hablando de esto es Jesús. Y Jesús no era griego, Jesús era judío, ¿cierto? Jesús tenía un punto de vista diferente, ¿cierto? Todos los que estamos aquí conectados, ¿cierto? Solamente cambiaría esto si hubiese de pronto no sé, un musulmán, un chino o alguien de otra parte, pero todos los que estamos aquí conectados hemos sido educados con una influencia del pensamiento griego, ¿cierto? Sabemos que hubo unos personajes que se llamaron los filósofos que fueron muy importantes, ¿cierto? Hubo unos que llamaron Platón, Sócrates, Aristóteles, ¿cierto? Que son los que más solemos conocer,
que sabemos que eran muy importantes, pero realmente a veces decimos, pues no sé por qué, sé que fueron muy importantes y que dijeron cosas súper interesantes, pero pues a mí qué, ¿cierto? Como lo decíamos antes, como que no sé. Y son relevantes porque la manera en cómo ellos desarrollaron su manera de pensar construyó una manera de convivir en su sociedad que influyó, por ejemplo, al Imperio Romano, ¿cierto? Que después de influir al Imperio Romano, influyó al cristianismo, ¿cierto? Que se expandió por Europa, que luego lo cogieron, lo enlataron en un barco, lo llevaron a América, lo abrieron allá e influyó en Latinoamérica también, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos suele pasar a nosotros con el concepto de creer? ¿Qué solemos entender nosotros por creer? Todos los que estamos aquí conectados solemos decir, tenemos el pensamiento griego. Y desde la perspectiva griega, creer está relacionado con la lógica y con la razón. La filosofía del pensamiento griego, creer está relacionado con la lógica y con la razón. Pero Jesús no era griego. Cuando Jesús dijo y cuando Jesús hizo esas señales milagrosas para que otros creyeron, no lo hizo para que fuera lógico, porque es que lo que Jesús hizo no era lógico, ¿cierto? Sino que nos diga cuál es la lógica de convertir el agua en vino, que nos diga cuál es la lógica de convertir, de multiplicar los panes y los peces, que nos diga cuál es la lógica de levantar a un hombre que está muerto, que nos diga cuál es la lógica de hacer que un paralítico pueda caminar. ¿Cómo? ¿Cuál es el proceso racional de hacer eso? ¿Cierto? Que nos dé la fórmula. ¿Qué hago? ¿Me unto las manos de aceite? ¿Cómo es el proceso? ¿Me tengo que haber bautizado cuántos años antes para que esto tenga efecto? ¿Cómo funciona? La mentalidad de Jesús es judía. Y para el judío, creer desde su perspectiva no significa lógica y razón. Para el judío, desde su perspectiva, creer significa confiar. Confiar. La diferencia está en que en nuestra perspectiva de creer, tengo que comprobar para poder confiar. En la perspectiva judía, confío, ¿cierto? Confío, creo y después compruebo. El método científico que se utiliza, por ejemplo, para la vacuna del coronavirus, ¿cierto? Consiste en que se hacen pruebas, ¿cierto? Se repiten, se revisan, se vuelven a analizar. Entonces, cuando se comprueba, entonces el día que nosotros veamos que una farmacéutica grande logre y que lo haya hecho por lo menos con una población grande, de pronto uno dirá, como bueno, sí, que me la pongan, pero mientras uno no vea que eso funciona, uno no va a confiar, ¿cierto? Hasta que uno no vea que eso más o menos lo atiene a esta gente, como que va a ser complicado. Pero la perspectiva judía no funciona así, porque la perspectiva judía no nos está hablando de razón o de lógica. Para la perspectiva judía, creer es confiar. Lo que Jesús hizo no tiene lógica. Lo que Jesús hizo no es racional, pero es confiable. Esto quiere decir que si nosotros somos una señal, nosotros no tenemos que convertirnos en personas que la gente comprenda por la lógica o por la razón. Nosotros tenemos que convertirnos en personas confiables. Ser la señal que Dios quiere que tú y yo seamos en este mundo significa que Él quiere que nosotros nos convirtamos en personas confiables. Primero para Dios y luego para los demás. Hemos escuchado 1000 veces hablar que la mejor manera de evangelizar es mediante el testimonio, ¿cierto? Pero muchas veces, tal vez, aunque hemos dicho o hemos escuchado esto, lo que tal vez parece que interpretamos es que lo que tenemos que hacer es aparentar algo para que los otros puedan creer. No se trata de que yo hago cosas para que los otros puedan creer. Se trata de como yo creo y yo vivo una vida confiando en Dios, mi confianza en Dios hace que yo viva las bendiciones de Dios, ¿cierto? Y la fe consiste en eso. La fe consiste no en que yo tengo que comprobar y creerlo todo, que yo tengo que comprobar con una lógica racional todo para poder creer. Porque tú y yo creemos cosas que no están comprobadas y por eso lo llamamos fe. Si no, no se llamaría fe, se llamaría ciencia. En la ciencia están comprobadas las cosas, ¿cierto? Nosotros no tenemos todo comprobado, pero tenemos mucho. Esto no quiere decir que tengamos que excluir la razón, ni mucho menos, porque mediante la razón podemos llegar a muchas evidencias, ¿cierto?, que nos acercan a Dios. Sin embargo, todos los argumentos racionales y lógicos no son suficientes para que podamos
asegurar que Dios es real, que el amor de Dios es lo que estamos diciendo. Por eso no tenemos que desgastarnos en desarrollar estrategias de venta de puerta fría o de teleoperadores que te llaman a vender algo para que la gente se convierta. Esta clase no va a consistir en cómo vamos a hacer para salir a timbrarle mañana a todos los vecinos y vamos a regalarles una Biblia para que se conviertan, o que vamos a ir a Plaza Cataluña a hacer que la gente se convierta, ¿cierto? No estoy diciendo que esas cosas sean malas. Esas cosas yo creo que las personas que lo hacen, admiro su valentía y su arrojo, ¿cierto? En hacerlo. Pero Dios, Jesús, ¿qué es lo que estaba esperando de sus discípulos? Que se convirtieran en señales vivas, ¿cierto? Que se convirtieran en personas que confiaban en Dios y que la confianza de esas personas en Dios hiciera que otros confiaran en Dios. Tal vez cuando nos hacemos la pregunta de ¿será que yo sí soy bueno para evangelizar? Lo que deberíamos preguntarnos es ¿será que yo sí estoy viviendo de una manera verdaderamente confiada hacia Dios que me permite mostrar a Dios a los que me rodean? Porque si nosotros confiamos 100% en Dios en nuestra vida cotidiana, somos unos evangelistas excelentes. Somos unos evangelistas excelentes. Entonces, número uno no. En muchas de las cosas que hemos hablado hoy, el evangelismo no es algo que solamente tengamos que hacer, no es como un ingrediente añadido del cristianismo, como una fase del cristianismo en la cual yo tengo la responsabilidad cristiana de compartirles a otros de Dios, pero mira, ¿sabes qué? Ahorita no estoy para eso porque estoy con problemas en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, con mis padres, mi dinero. Entonces ahora yo, la verdad, cuando ya tenga estabilidad en eso, de pronto pienso en otros, pero yo ahorita por ahora no. Déjame que voy a dejar esa parte, esa área del evangelismo aparcada por un momento. No, el evangelismo no es una parte del cristianismo. Evangelismo es el cristianismo. Es lo que Cristo hizo, es lo que Cristo vino a hacer y es lo que Cristo nos entregó a nosotros. Evangelismo es que yo sea una señal confiable para que otros puedan confiar en Dios. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es el mensaje de salvación? El que crea en mí tendrá vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, viéndolo de esta manera, ¿cierto? Que es la manera bíblica de lo que significa el evangelio, me siento con confianza, no con autoridad moral de ser un ejemplo perfecto, ni mucho menos, pero con confianza de decir, ok, vamos a compartir este tiempo de estas 6 clases a ver qué significa el evangelismo. Porque todos estamos en este proceso de ser evangelizados, de ser evangelizadores y de estar evangelizando a nuestro alrededor. Todos estamos en esta carrera, en este proceso común, ¿cierto? Donde recibimos, como les digo que me encantó que lo decía Pau, es que necesitamos ser evangelizados para evangelizar. Es decir, necesitamos cada día confiar más en Dios para ser más confiables y para que otros puedan confiar en Dios. Si mi vida se define porque yo soy una persona que confía en Dios, va a hacer que las personas confíen en mí y confíen en Dios. Entonces, el reto o el primer reto de esta clase es que nos convirtamos en señales vivas. Es decir, no que nos convirtamos, que entendamos que Cristo nos ha hecho señales vivas para que otros puedan confiar en Dios. Entonces, por eso, ahora sí voy a entrar a hablarles un poco de los criterios de cómo vamos a trabajar en la materia, pues más en profundidad. Les voy a mandar ahora el link bueno, se los mando acá por el chat de Zoom para que ustedes puedan acceder a la plataforma de Classroom donde tenemos todo el material, donde vamos a hacer también los cuestionarios. Si quieren, no se metan ahora todavía. Voy a pasárselos de una vez, pero no se metan todavía porque se los voy a explicar, ¿vale? Yo sé que algunos de pronto están en el móvil o en el ordenador, entonces pues van a dejar de ponerme atención, pero
como yo luego me desconecto, guarden ese link en su ordenador, en su móvil, en algún lado, ¿vale? Porque es a través del cual van a poder acceder al Classroom. Y les cuento un poco entonces de lo que vamos a hacer. ¿Cómo se accede a eso? Es muy sencillo, voy a compartirles pantalla. Luego, cuando ya acabemos la clase, si lo quieren mirar, lo que deben hacer es darle a ese link, ¿cierto? Y al abrir ese link, ustedes pues tienen que darle como acceder o algo así, inician sesión con su correo y van a ver esto que les estoy compartiendo en pantalla. Van a llegar aquí, ¿vale? Van a llegar a este portal donde, que lo pueden abrir en el móvil también, en el ordenador o en el móvil, no hace falta tener el ordenador. Vamos a tener estas cosas que vemos aquí, ¿vale? Vamos a tener el tablón, que es esta primera parte en donde estamos. Vamos a tener esta otra parte que dice trabajo de clase. Y bueno, estas otras cosas realmente, pues las pueden entrar a mirar, pero no importa porque, pues bueno, es las personas que han accedido y las calificaciones. Entonces, en el tablón, yo ya les he puesto estas dos cosas. El material, que les dije que pues mucho de lo que vamos a ver está en este material, no todo, pero muchas de esas cosas ustedes se pueden meter ahí, le dan clic y lo pueden descargar en el móvil, lo pueden imprimir si quieren, ¿vale? La idea es que pues lo puedan estudiar, que lo puedan tener a mano. Y lo otro que ya les puse aquí en el tablón general es los criterios de evaluación, ¿vale? Que es cómo vamos a desarrollar la materia, cómo la vamos a evaluar. Entonces, asistencia a las clases al 80% para aprobarla, pero mejor dicho es indispensable, ¿vale? Para que podamos aprovechar, porque la idea es que vamos a estar hablando, a veces haciendo análisis, estudios bíblicos, entonces pues es importante que podamos estar. Les subí el resumen que no era, les subí el tablón que no era, espérense, voy a eliminarlo, porque esos son los criterios que estaba usando cuando las clases eran presenciales. Pero entonces ahorita se los subo, les voy a presentar desde acá que lo tengo. A ver, ¿dónde están? Criterios de evaluación. Lo otro que vamos a hacer son los test, ¿vale? Que les estaba diciendo. ¿Dónde van a encontrar los test? Acá donde dice trabajo de clase, van a ver los test, ¿vale? Acá dice test, clase 1. Todavía no lo he publicado, voy a publicarlo para que ya lo puedan tener. Crear tarea. Listo, entonces ustedes ya también lo van a poder ver ahora cuando terminen la clase. ¿Dónde está el primer test? Van a tener una semana para hacerlo, ¿vale? Es decir, yo los voy a publicar el día de la clase y van a tener como límite hasta el siguiente martes a las 8:30 para contestarlo, ¿vale? El test son muy sencillo, van a ser 4 o 5 preguntas, ¿vale? Que tiene diferentes opciones, que es un poco pues para reafirmar lo que vimos en la clase, ¿vale? Tienen que pues marcarlo para que yo me pueda enterar de quién es, contestan ahí, al final le dan enviar y ya está, ¿vale? Se puede decir, la plataforma permite que se metan 15 millones de veces a entrar y contestarlo, pero contéstenlo una vez, ¿vale? Porque si no me va a hacer un lío si se ponen a contestarlo 600 veces. La idea no es sacar notas, la idea es como pues mirar lo que estamos estudiando, ¿vale? Se pueden meter, mirarlo y repasarlo con sus apuntes, por supuesto, no es hacer una evaluación a ver si se lo aprendieron de memoria, la idea es como ver si tienen los conceptos claros, ¿listo? Entonces voy a cerrar esto y entonces ahí voy a estar subiendo los test de cada clase, ¿listo? Ustedes pues la idea es que se vayan metiendo y vayan contestando. ¿Cuál es la otra parte que vamos a hacer de la materia? La lectura del libro Una vida con propósito. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. ¿Quiénes de ustedes ya tienen el libro? ¿Sí? Bueno, mejor dicho, ¿quiénes no tienen el libro mejor? Yo no lo tengo todavía. 3, 4. Listo. El reto es que lo puedan conseguir de hoy a la próxima semana a más tardar, ¿vale? ¿Cómo se lee este libro? Ahí yo sé que algunos ya lo han leído, pero la idea es que lo podamos volver a leer. Porque ¿cómo se lee este libro? Es un libro que se lee en 40 días. No vamos a tener 40 días ahora. Sí, es igual, es el mismo. Tienen como 2 portadas diferentes, pero es el mismo, ¿vale? La idea es que lo vayamos leyendo semana a semana. Este es un libro que tiene un capítulo diario, ¿vale? Si cuando uno entra al libro, vas a encontrar que tiene como unas secciones, ¿vale? Y cada sección, a ver, aquí. Y cada sección, ¿dónde estoy? Aquí. Y cada sección tiene
días, ¿vale? Entonces día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, así sucesivamente. Uno de los criterios de evaluación de esta materia es el libro. Pero, ¿cómo voy a calificar el libro? Yo simplemente voy a estarles preguntando si han leído el libro cada día, el día que corresponde. ¿Cuándo vamos a empezar a leer? El próximo martes. Es decir, el próximo martes debemos leernos día 1, ¿vale? El miércoles, día 2. El jueves, día 3. El viernes, día 4. El sábado, día 5. El domingo, día 6. El lunes, día 7. Y así ya nos hemos leído los primeros 7 capítulos en una semana. Entonces, la idea es que se lean un capítulo diario, ¿vale? Que no se atrasen, que se pongan la rutina de hacerlo. Cada capítulo tiene entre 5 y 10 páginas, el que más tenga, ¿vale? Es algo que te lo puedes leer en 15 minutos, digamos que lo lees detenidamente y con atención, o digamos que más porque le vas a sacar mucho tiempo. ¿Qué toca hacer un esfuerzo? Sí, toca hacer un esfuerzo. Toca hacer un esfuerzo de tener la disciplina. Yo sé que tienen hijos, trabajo, bueno, 1000 cosas que tienen que hacer, pero piénsenlo de esta manera. Son 40 días que en este momento de su vida están invirtiendo en convertirse en vivir como la señal que Dios quiere que seamos para otras personas. Es decir, estamos aportándole un valor a nuestra vida cristiana inmenso. Entonces, ¿cuesta esfuerzo? Sí. Va a ser un entrenamiento de 40 días profundo, ¿vale? Pero que yo los animo a que desde ya empiecen a prepararse para que a partir del próximo martes empiecen a leer capítulo 1, capítulo 2 el siguiente día, capítulo 3, así día a día cada uno de los días que corresponde al libro. Que no acumulen trabajo, que no lo dejen para mañana, que no lean de repente el lunes los 7 capítulos porque se les había olvidado, ¿vale? Que le pongan una alarma al celular, que se pongan una hora, listo, ya sé que todos los días voy a leer a esta hora, de pronto algunos no pueden porque sus días cambian, varían, pero bueno, ese es el reto, ¿vale? Las cosas buenas de la vida toman tiempo, ¿cierto? Como decía el anuncio de una cerveza en Colombia. Entonces, hay que esforzarnos para sacarle músculo espiritual a nuestro crecimiento. Y ya, bueno, no, si es que ya, y vamos a hacer un trabajo final, ¿vale? Vamos a hacer un trabajo final que consiste en hacer una propuesta de evangelismo, es decir, un evento, una estrategia, un proceso, algo. Todo esto va a estar metido en los criterios que van a poder ver ahí en el tablón, ¿vale? Este trabajo lo pueden hacer en parejas, máximo en grupos de 3, ¿vale? Máximo grupos de 3. Lo pueden hacer, no lo tienen que hacer. Si quieren hacerlo solo, lo pueden hacer solos, pero lo pueden hacer en parejas o en grupos de 3, ¿vale? La idea es que ustedes puedan hacer una propuesta en la que ustedes puedan pensar en su iglesia local, en su ministerio o en su grupo pequeño, ¿cierto? Y pensar con mi grupo pequeño, en mi iglesia, en mi realidad, en mi situación, ¿qué podríamos hacer para fortalecernos y poder llevar el mensaje del evangelio a las personas que no conocen en nuestra realidad? Como decía Rafa hace un momento, sabemos que estamos en un país en el cual hay hambre y necesidad de Dios inmensa y profunda. Entonces la idea es que también en este trabajo vamos a plantearnos ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia para afectar nuestro círculo, las personas que nos rodean, el país en el que estamos, las personas que conocemos? ¿Vale? Entonces, la idea es que en la tercera, es decir, que ustedes piensen hoy, mañana, y para la tercera clase, la idea es que me hayan enviado a mi correo como lo que han pensado, ¿vale? He pensado que podríamos hacer esto, lo otro, que podríamos hacer esto así, ahí les estoy poniendo en el chat mi correo electrónico para que lo puedan tener también a la mano, que me esbocen un poco la idea de lo que quieren hacer, ¿listo? En la tercera clase que manden, si lo van a hacer en parejas, pues que se hablen con la persona que van a hacer el trabajo o cada uno solo, ¿cierto? Que haga la propuesta. Y ahí en el material que yo les estoy dejando en el tablón ahora mismo, van a estar todos los criterios de cómo hacer el trabajo. Si alguien tiene dudas, si alguien no entiende muy bien cómo es el tema del trabajo, me puede escribir, ¿vale? Me puede escribir al correo, me puede escribir a mi teléfono, también al WhatsApp si quiere. Y ya, no tiene más misterio, la verdad. Vale, entonces este es el reto de estas 6 clases, chicos. Vamos a meterle fuerte. La idea es que
Yo sé que es hacer un trabajo, leer un libro, hacer unos test, además de meterle el tiempo a la clase, pero van a ser 6 semanas intensas de crecimiento para ser esas señales que Dios quiere que sean. No sé si tienen dudas, preguntas, o me quieren echar la madre por ponerles tanto trabajo, lo que sea. No, me parece muy chévere porque con tantos años en el cristianismo y la verdad que la idea de la evangelización era un poquito diferente a la realidad. Siempre pensaba lo mismo, ¿no? Hay personas que nacen con esa capacidad, esa habilidad de hablar y de entrarle a la gente y que yo, por ejemplo, tampoco no la tengo. Pero lo que tú dices es cierto, con nuestro comportamiento, el testimonio que damos, la manera de actuar, y en este tiempo que aprendamos a hacerlo de una mejor manera, de ser esas señales que dices tú, me parece espectacular. Súper, Clau. También quiero aportar algo a lo que dijo Clau. Es que, pues no sé, lo que acabas de decir es una buena noticia para todos, yo creo. Es así, por eso es que independientemente de que seamos cristianos o no y que llevemos muchísimo o poco tiempo, sigue siendo una buena noticia la palabra de Dios, y hoy nos damos cuenta y como que esto que tú acabas de decir nos confirma que para nosotros tampoco va a dejar de ser una buena noticia la palabra de Dios. Genial, genial, Marce, gracias. Entonces, chicos, bueno, si tienen cualquier duda, les voy a poner mi teléfono acá también para que lo puedan tener si me quieren escribir. Eso sí, les advierto que me pueden escribir y yo les contestaré, ¿vale? Les contestaré, lo prometo, pero no los suelo estar mirando constantemente, es decir, no les voy a contestar al momento. Pero me pueden escribir si tienen cualquier duda del trabajo, de cómo acceder al portal, del test, lo que sea. ¿Listo? Me pueden escribir o a mi correo o a mi teléfono sin problema. ¿Listo? Entonces, pues nada, chicos, un placer. Oremos para terminar. Y ya está, acabamos por hoy. Padre amado, te damos gracias por esta noche que nos has permitido compartir, Señor. Gracias porque me das este privilegio de compartir con todos estos hombres y mujeres, Señor, que te aman y que son tus hijos y que son como yo, somos estas señales vivas, Señor, en este país que tanto te necesita, Dios. Gracias porque cada uno de nosotros vive una realidad única, Señor, porque mis vecinos no son los vecinos de ellos, ni los vecinos de ellos son los míos. Y a cada uno de nosotros, Señor, nos has dado, bendito Dios, un círculo de influencia, Señor, que necesita de tu amor, que necesita personas confiables que muestren el amor de Cristo a su alrededor, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque en tu palabra tenemos buenas noticias para todos, para cada uno de nosotros, y porque esta buena noticia es que todo el que cree en ti, Señor, aunque muera, vivirá, Señor, y que ya, Señor, no solamente cuando muramos, sino que ya en esta vida en la que estamos hoy en día, Señor, tenemos el privilegio, Señor, de poder conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Gracias porque en medio de un mundo lleno de incertidumbres, de certezas, de falsedades, de engaños, de mentiras, tenemos la certeza de tener la realidad, de tener al Dios verdadero, Señor, descubierto, Señor, por ese velo que tú cortaste, bendito Jesús, cuando moriste en la cruz, Señor, que nos permite tener la seguridad de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Señor, de que Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre, Señor. Te agradecemos por esto. Yo te pido que estas 6 semanas que vamos a estar compartiendo sean de crecimiento, sea un reto para todos nosotros, Dios, y que sirvan de crecimiento espiritual, Señor, para la vida de todos nosotros, Señor, como tus instrumentos de amor para nuestra ciudad, para nuestra familia, para nuestro vecindario, para nuestro trabajo, nuestra universidad, nuestro colegio, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, un placer verlos. Que Dios los bendiga, que tengan una buena noche, que descansen. Gracias. Muchas gracias. Van a aprovechar que hagan el test de una vez, así ya lo tienen fresquito, como quieran, o háganlo después. Un abrazo, que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Buenas noches a todos. Chao.